con la idea del multicore apareció también, esto aparecieron prácticamente al mismo tiempo, un montón de avances muy importantes, y probablemente el cambio más importante fue la arquitectura de 64 bits, la x86-64. Repito, nos ponemos en situación. Estábamos en la época del rendimiento por euro. Más rápido, más barato, más rápido, más barato. Bueno, rendimiento por dólar más bien. Más rápido, más barato, más rápido, más barato. Y estábamos empezando a tener problemas con el coste y estábamos empezando a tener problemas con las velocidades. En el sentido de que generaban demasiada temperatura y se calentaban un montón los ordenadores cuando se acercaban al gigahercio. Por una cuestión de arquitectura. Entonces apareció el Athlon 64. De todo lo que os he contado, los grandísimos cambios fueron el Pentium Pro, que el Pentium Pro es el bisabuelo de todos los Core i hoy en día, y el Athlon 64. Que el Athlon 64 es el cambio grandísimo que hubo en la introducción de una arquitectura de 64 bits. Os he contado muy por encima lo que significa eso de 32 bits y 64 bits. Pero lo fundamental, aparte del hecho de tener simplemente cosas más grandes, en lugar de trabajar con datos de 32 bits, trabajamos con datos el doble de largos, hay una cosa absolutamente fundamental, que es lo que os conté de la RAM. Con un bus de 32 bits, solo se puede direccionar hasta 4 GB de RAM. Hubo un pequeño intento en el Pentium Pro de un modo ampliado, que tenía un bus de direcciones de 36 bits y permitía direccionar hasta 64 GB de RAM. Pero eso en general no se usa ni se ha usado nunca. Entonces, en el cambio a 64 bits, como os dije, nos sobra RAM y podemos ir direccionando hasta que estemos en 16 millones de teras de RAM. O sea que todavía nos falta una buena temporada para necesitar cambiar los buses de 64 bits. Pero el cambio de 32 bits a 64 era muy delicado y muy complejo, porque si tú tenías todo el software funcionando a 32 bits, ¿cómo cambiabas a procesadores de 64? Y peor aún en un sistema abierto como el PC. Ha habido cambios muchísimo más gordos. Por ejemplo, Mac pasó el MacOS al MacOS X de arquitectura PowerPC a arquitectura x86, y lo pudo hacer porque es cerrado y es de Apple, y ahora mismo está también sin ningún problema cambiando los 32 bits del iOS a 64 bits. No hay ningún problema. Pero en PC era muchísimo más complicado porque hay muchísimos fabricantes y hay muchísimas combinaciones. Entonces, lo que hizo AMD con el Athlon 64 es una cosa de genio, es una genialidad absoluta. Tú tienes tu procesador de 64 bits en el que todos los registros, sin ir más lejos, todos los buses, los contadores de programas, los registros de instrucciones, todo pasa a ser de 64 bits. Pero claro, al pasar a ser todo de 64 bits, evidentemente las cosas de 32 bits ya no funcionan. Entonces, lo primero que aparece es un modo puro de 32 bits. Y esto es interesantísimo. Lo que hace un procesador de 64 bits de la arquitectura x86-64, que luego la adoptó Intel, esto no es exclusivo de AMD, Intel y AMD tienen acuerdos de compatibilidad, y entonces esto se introdujo inmediatamente después en Intel, porque es un avance absoluto, tiene miles de ventajas y no tiene básicamente ningún inconveniente. Entonces, primera cosa, un modo de 32 bits. Estos procesadores se reconfiguran íntegros en 32 bits si le arrancas un sistema de 32 bits. Ni siquiera hay que configurar nada en la BIOS, ni siquiera hay que ajustar nada. Cuando yo me meto en un menú de arranque de sistemas operativos, si arranco un sistema operativo de 64 bits, el procesador funciona en modo 64 bits, y si arranco un sistema operativo de 32 bits, el procesador se corta, se capa el solo, quita la parte de 64 bits y no la usa, y a partir de entonces es un procesador puro de 32 bits. Hasta que reinicies, y entonces otra vez eliges si arrancas un sistema operativo de 32 o de 64, y tienes un procesador puro de 32 o de 64. Aquí no hay virtualización, aquí no hay emulación, aquí no hay absolutamente nada que pueda dar lugar a incompatibilidades. Hay un procesador que funciona de dos maneras. Puede funcionar en modo de 32 bits o en modo de 64 bits. Y repito, ni siquiera es una configuración, ni siquiera es una opción en la BIOS.
es cuando arranco el sistema operativo es el que dice, oye, soy de 32 bits. Y entonces el procesador le dice, claro, yo también soy de 32 bits, hablemos. Y no hay absolutamente ningún problema a partir de ahí. Ningún problema de emulación, ningún problema de compatibilidad, ningún problema de nada. Rendimiento nativo sin absolutamente ningún problema. Cuando arranca un sistema operativo de 64 bits, pues ahí tenemos entonces el problema de las aplicaciones de 64 bits. Aquí no pasaría nada. Las aplicaciones de 64 bits simplemente funcionan nativas en 64 bits, pero también hay aplicaciones de 32 bits. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues lo que hace el Allo 64, el modo de 64 bits del x86, es, una vez que arranca una aplicación de 64 bits, se usa todo nativo, se usa todo de 64 bits, puede usar absolutamente todos los registros del procesador, todo lo que tiene en 64 bits, pero si arranca una aplicación de 32 bits, ningún problema. A esa aplicación sola le digo, aquí tienes las cosas de 32 bits, úsalas como te dé la gana. Con encima de todo la diferencia y lo interesante de que ni siquiera tengo por qué usar todas las aplicaciones de 32 bits en la misma zona de RAM. Una aplicación de 32 bits como mucho puede haber 4 GB de RAM, pero el modo de 64 bits con compatibilidad de aplicaciones de 32 bits te permite hasta decirle a cada aplicación una zona de RAM para que cada una use 4 GB distintos. 15 años después todavía estamos en esto. Todavía hay razones para arrancar un sistema operativo de 32 bits, todavía hay razones para arrancar un sistema operativo de 64 bits, y todavía incluso en 64 bits hay aplicaciones de 64 y de 32 bits. Que de 32 bits es x86 32, de 64 bits es x86 64, y cuando os bajáis aplicaciones muchas veces os dice, ¿quieres la versión de 32 bits o la de 64? La forma correcta de decirlo sería x8632 para 32 bits o x8664 para 64 bits. Por simplificar, pues hay mucha gente que pone x86 para 32 bits, que no es exactamente correcto, ¿vale? Pero bueno, y x8664 para 64 bits, ahí por lo menos se diferencia. Pero hay también en páginas y en aplicaciones que para descargarte la versión de 64 bits te da para elegir entre x86 o x64. A veces lo pone, pero repito, no tiene mucho sentido. O sea, porque esto es una arquitectura y esto no es nada. O sea, sería x86-64. Pero bueno, ¿cuándo tenéis que instalar cada uno? Pues es muy sencillo. Un sistema operativo de 32 bits yo solo recomiendo que lo instaléis si tenéis menos de 4 GB de RAM. Cuando tenéis ya 4 GB de RAM, si instaláis un sistema operativo de 32 bits, ya os conté que la última parte se hace para direccionamiento de dispositivos, para DMA, y por tanto solo podemos ver 3 GB y medio. Eso, sinceramente, no os lo recomiendo. Entonces, si tienes 3 GB de RAM o menos, sistema operativo de 32 bits. Con la limitación, que sepáis que tenéis, que no podéis arrancar ninguna aplicación de 64 bits. Si hay aplicaciones que usáis que son de 64 bits, pues entonces, aún a pesar de eso, tendréis que instalar 64 bits. Porque además 64 bits es el estándar ahora mismo, es lo normal ahora mismo. Pero la cosa es que gasta más RAM. Las pruebas que hemos hecho en taller es que un sistema operativo de 64 bits con aplicaciones de 64 bits gasta aproximadamente un 20% más de recursos que el de 32 de RAM. Entonces, a ver, tampoco es grave. Significa que si en un determinado momento un sistema operativo con lo que estás haciendo en 32 bits te gasta 1 GB de RAM, pues esto te gastaría 1,2 GB. Repito, no es muy grave, pero cuando tienes muy limitada la RAM, como por ejemplo aquí tenemos ordenadores con 2 GB de RAM, pues ese 20% extra es crítico. Entonces, lo que os decía, si instalamos un sistema operativo de 64 bits, pues garantizado a partir de que tenemos 4 GB de RAM instalado uno de 64 bits, gasta un poquito más de RAM, pero a cambio tiene compatibilidad con aplicaciones de 64 bits y 32 bits, que es el estándar ahora mismo. Y realmente la mayor parte del tiempo ni siquiera sabéis si estáis ejecutando una aplicación JET de 32 bits o de 64 bits, funcionan igual.